Hey, ¿qué tal mi gente, mis hermanos, mis amigos? Lluvia de bendiciones. Así como me ven en el auto, no voy a durar mucho hablando con ustedes. Simplemente es para invitarlos a escuchar el audio que a continuación les voy a compartir, que es acerca de la Biblia. La Biblia en verdad es inspirada por Dios, es confiable. Ha sido una vulgar estafa la que nos han hecho. Bueno, te invito a escuchar mi opinión, a conocer algunos datos luego del intro del canal. Este es tu canal Revelaciones y yo soy el revelador. Sobre el libro más vendido de toda la historia de la humanidad, es el más copiado, el que más se ha reproducido, el más vendido y el más leído, la Biblia. Hay muchas versiones. Bueno, la misma Biblia tiene miles de versiones, traducciones distintas, son miles. Y en parte son también las que han provocado tantas religiones o sectas religiosas, tantas variantes dentro del cristianismo. Uno piensa una cosa, el otro la otra. Pues bien, esta noche me siento animado a por fin grabar este audio. Y la pregunta es la siguiente: la gran estafa de la Biblia. ¿La Biblia es verdad o es mentira? ¿Qué es la Biblia en sí? Todos, o la gran mayoría, sabemos o creemos saber que fue escrita aproximadamente por 40 hombres. Aunque hay cosas dichas por mujeres, profecías, pero hombres, durante aproximadamente 2000 años. Pero sobre la Biblia se ha dicho, por ejemplo, que es un plagio. Se ha dicho que ha recibido infinidad de ediciones, que aún el Antiguo Testamento fue editado en varias ocasiones. Se ha cuestionado mucho el asunto de una versión griega que corresponde al Antiguo Testamento, llamado la Septuaginta. Se ha hablado de que el catolicismo, a partir del año 325 y años más tarde, donde se reunían los distintos concilios, manipularon, cambiaron textos. Se ha dicho mucha cosa de la Biblia. Y hoy vamos a expresar algo sobre ese tema. ¿En verdad la Biblia es un plagio? ¿Una gran estafa? ¿Por qué se ha dicho que la Biblia es un plagio? Bueno, un caso. El Nuevo Testamento aparece nuestro Señor Jesucristo. Nace de una virgen. Tiene 12 apóstoles. Lo crucifican, muere y al tercer día resucita. Oh casualidad. En la antigüedad, un tal Dionisio hizo lo mismo. Y no en vano, en Egipto, una civilización muy antigua, muy avanzada para su época, narra la historia de Dionisio, muy similar a Jesucristo. Pero si nos vamos al diluvio con Noé, ya la civilización sumeria, que muy distinto a lo que dicen los judíos, que tenemos en este planeta 6000 años,
El planeta tiene 6.000 años, casi 6.000 años. Según mis cálculos, en Semana Santa del 2028 tendremos 6.000 años, según lo que dicen los judíos y según lo que dicen los evangélicos. Sacando la cuenta desde Adán del capítulo 3 para acá. La civilización sumeria tiene más de 6.000 años, mucho más. Y ya narraba la historia de seres venidos de otros mundos, del espacio, que construían, formaban genéticamente a la humanidad, manipulando las especies que ya encontraron en la Tierra. Esa civilización sumeria narra la historia de un diluvio. Y una parte de la humanidad es salvada gracias a que uno de los dioses le avisa a uno de los mortales que viene el diluvio. Tal y cual narra nuestra Biblia, la Biblia hebrea, la Biblia de todos los judeocristianos. Dígase también de los cristianos, que ninguno es cristiano, más bien es judeocristiano. Porque el cristianismo es una síntesis entre judaísmo y el mensaje de Yeshua, Jesús el Cristo. Combinan el Antiguo y el Nuevo Testamento y de ahí forman el cristianismo. Entonces, ¿qué podemos decir de la Biblia? Cuenta los mismos acontecimientos que otras culturas desde el punto de vista de los hebreos. ¿Qué podemos decir de la Biblia? ¿Qué ha pasado? Se adaptaron cosas y también estuvo el punto de vista de los autores. Ustedes me están entendiendo. Se adaptaron cosas de otras culturas. Se modificaron cosas, se cambiaron nombres, lugares. Y se combinó eso con el punto de vista de algunos acontecimientos, el punto de vista de los autores, de los que escribieron. ¿Qué pasó realmente en la Biblia? Por ejemplo, las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús predicaba, la gran mayoría existieron antes de Cristo en otras culturas. Un ejemplo es la India. Los dichos de Jesús, esas palabras dotadas de sabiduría, de amor, ya tenían sus versiones antiguas en la India y otras culturas. ¿Realmente qué ha sucedido acá? Una explicación lógica de algunos creyentes. Satanás conocía el plan divino y lo plagió. 2. Dios envió sus mensajeros en otros tiempos y otras culturas. Para mí, quizá la más plausible. Que en otros tiempos, otras culturas, Dios envió mensajeros con un mensaje de amor, de gozo, de paz, mansedumbre, de vivir la vida correcta. Y que la salvación no es solamente exclusiva de los judíos, que por ellos llega y se manifiesta al mundo entero, sino que el único y verdadero Dios no elige a un pueblo. Todo es de Él. Él es el todo en todo. Es Dios de todo y no de un solo pueblo. La primera versión, la de que Satanás conocía el plan divino porque él estaba en el cielo, era el querubín protector del cielo. No sé de qué lo iba a proteger, pero protegía el cielo de una amenaza
contra Dios y su trono. Bueno, él fue la amenaza, según. Entonces Satanás conocía el nombre de Dios, conocía el significado de todo, inmensamente sabio y poderoso. Por eso se hace pasar por Dios, lo imita y hasta puede imitar su nombre. Un billete falso imita al billete verdadero. Con toda la información de Satanás en los cielos, hasta podía imitar leyes de Dios. Claro, manipularla, cambiar cosas. Él conocía el cielo. Y como es arriba es abajo, lo que es abajo es el resultado de lo que era arriba. Imitó acá, cambió, manipuló. Bueno, a los evangélicos dicen, y otros religiosos, que Satanás conocía el plan divino de Dios y lo plagió. Por eso la Biblia parece un plagio. Por eso hay personajes que se parecen a Jesús, igual con 12 discípulos, nacen de una virgen, mueren, resucitan el tercer día, se van al cielo, todo eso, ok. Los dichos y hechos de Jesús, esa es la versión de ellos. Yo me aferro a creer que Dios envió sus mensajeros en muchos tiempos, en muchos lugares, en muchas culturas, a enseñar la gran verdad de vivir en santidad, del amor porque Dios es amor, del cuidado de la naturaleza, de amar al prójimo, de amar al planeta, de todo eso, lo bueno, lo positivo. Pero no me crean a mí, vamos a seguir avanzando. El tercer punto sería que los editores del Nuevo Testamento se inspiraron en esas historias. Entonces sería darle la razón a tanta gente que piensa, yo entre ellos, que vulgarmente la Biblia fue manipulada. Porque si los editores del Nuevo Testamento se inspiraron en historias de otras culturas que hablaban de personajes que enseñaban aproximadamente lo mismo a Jesús, el Cristo, entonces es el equivalente a decir que la Biblia fue burdamente manipulada, no inspirada por Dios, sino manipulada por hombres que querían construir un sistema religioso. Entonces ahí tendríamos serios problemas, ¿verdad? Ese sería el tercer punto. El cuarto punto. Bueno, todas las anteriores, todo lo que he dicho. Satanás conoce el plan de Dios, lo plagió. Segundo punto, Dios envió a su mensajero en otras culturas, en otros tiempos, en otros lugares. Me aferro a eso. El tercer punto, los editores manipularon. Eso es verdad. Se inspiraron, cambiaron cosas, modificaron. Sí, es verdad. Y el cuarto punto, todo lo anterior. Sí. Lamentablemente, este mundo gobernado por un Dios de confusión. Este mundo tiene hombres corruptos y corruptibles. Este mundo, como dice Apocalipsis, tenemos a un usurpador el cual engaña a toda la tierra, todo el planeta. Entonces, pero yo estoy siendo muy prejuicioso. No me crean a mí. Yo los invito a analizar, a investigar, a ver qué ha pasado acá. Por ejemplo, las ediciones del Antiguo Testamento, muchos eruditos, no Selvio Guzmán Rodríguez, un boca de burro, no, muchos eruditos entienden, saben, creen fervientemente por sus estudios, sus análisis, de que el Nuevo Testamento fue reeditado una y otra vez. Por ejemplo, el mismo libro Cantar de los Cantares era un libro totalmente pornográfico y lo fueron modificando para hacerlo más pasable.
antes de Cristo, el libro Cantar de los Cantares ha sido reeditado y reeditado. Luego de Cristo, sea la era cristiana, también sufrió modificaciones para que ese libro fuera pasable. Por este libro, sus versiones originales, es un libro pornográfico. Los invito a ver un video que hay en este canal sobre Cantar de los Cantares. Sí, por si no lo comparto en las pantallas finales de este video. Podemos hablar del Antiguo Testamento sobre los verdaderos inicios del judaísmo. El judaísmo nace luego del año 587 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor desde Babilonia invade Judá y se lleva cautivo a los judíos. Destruye el templo y los muros de Jerusalén. 70 años después de eso, los judíos regresan a Judá, restauran los muros de Jerusalén y reconstruyen el templo. Esa obra la encabeza Zorobabel. Zoro por Zoroastro, una religión de Babilonia, y Babel por Babilonia, Babel, la torre. De ahí viene Babilonia, que significa confusión. En esa época, un hombre llamado Esdras, ustedes lo pueden encontrar en la Biblia, el Antiguo Testamento, Primera y Segunda de Crónicas, son escritos por Esdras. Se hace una reforma religiosa. Se dice por los académicos estudiosos, no fanáticos, no pertenecientes a ninguna religión, de que los antiguos escritos fueron reescritos. Los antiguos pergaminos o papiros, lo que se encontró de la literatura hebrea, fue reeditada. Se hace una reedición, una edición, una modificación, una manipulación de lo que hoy sería el Antiguo Testamento. Y ahí es donde nace el judaísmo. Investiguen un poco. El judaísmo nace luego de los 70 años que duró el exilio en Babilonia. Ahí nace el judaísmo, influenciado por las religiones y más aún la principal religión de Babilonia. Ahí nace el judaísmo, la religión de los judíos. Te voy a dar un dato. Lo traducido por Dios, los términos usados. Fíjate, en el capítulo 1 de Génesis, dice Elohim creó. Elohim, que sería Eloa singular. Al agregarle in, es el plural. Elohim, se pronunciaría así, Elohim, es en plural. Serían los creadores. Con lo cual yo no tengo mucho problema. Dime tú si son extraterrestres. Los dioses o Dios no es terrestre o no son terrestres. Los ángeles no son terrestres, son extraterrestres. Yo no tengo problema de que se diga Elohim en plural en el capítulo 1 de Génesis, que se traduce por dioses, creadores, jueces, gobernantes, poderosos, según el criterio del traductor, porque son sinónimos. Pero se usaba Elohim, se usaba Eloa,
en singular, como un poderoso, un juez, un señor. Al lenguaje moderno, un Dios, usando el título Dios. Se usaba el diminutivo de Elohim, de Eloah, para traducirlo como Dios. En arameo sería Elí, lo que clamó Jesús en la cruz. Elí, Elí. Dijo él, pero lo dijo en arameo. Esos términos que se usaban comúnmente por los escritores del Antiguo Testamento han sido cambiados. Tú no los lees ninguno. Tú vas a leer Señor o Jehová, o el Señor Jehová. Vas a leer Jehová Dios, como queriéndote dejar dicho, el Dios Jehová. Así ha pasado con la Biblia. Ha sido tocada tras tocada infinidad de veces. Pero ¿qué te puedo decir? La versión griega, que es una versión que se concluye aproximadamente 200 años antes de Cristo y que por lo tanto solamente consta del Antiguo Testamento, ya esa versión venía reduciendo a su mínima expresión los términos utilizados, que si Elohim, que si Eloah, que si él y otros términos, y podías ver ya directamente Adonai, que significa Señor, y en los lugares donde supuestamente iba el nombre del Dios de Israel, en la representación del nombre, las 4 letras del tetragramatón, YHWH, las iniciales de yo soy el que soy, lo que se le dijo a Moisés en la zarza ardiente, para representar hacia el nombre del Dios de Israel, traducido en hebreo o directamente en hebreo. Esas 4 letras se pronuncian Yohei Vahei, con vocales es Yahvé o Yahweh, transliterado al latín, cambiando cosas, poniendo vocales equivocadas, la de Adonai, que no iban ahí, pero se pusieron por cosas que ya yo explico en otros videos, e incluso en el debate con Manuel Solís, creo que lo explico. Se llama Jehová. Pues bien, la Biblia griega, que se conoce como la Septuaginta, la versión de los 70, que supuestamente 72 hombres, la versión de los 70, redondeando por los 72 hombres, cada uno por separado, tradujo una porción del Antiguo Testamento, no cometieron errores. Esa versión de la Septuaginta incluía esas 4 letras, porque el hebreo antiguo se escribía sin vocales. Nada más estaban las 4 letras. Que, como te repito, 700 años luego de Cristo, los masoretas le agregan vocales y forman Yahweh, Yahvé. Pero en el 380 después de Cristo, los católicos mandan a hacer la Biblia, la Vulgata, la Biblia latina, la versión latina, y ahí es donde Jerónimo, quien traduce dicha Biblia, comete el error de ponerle las vocales de Adonai. Y también, como en latín no existían la Y ni la W, translitera eso por J y por una B corta, una V, y termina formando Jehová. Jehová es una falacia, eso no existe. Sería Yahvé, Yahweh, como representación ya con vocales.
Y representación directa, Yohei Bahei, que es YHWH. Pero eso es simplemente una representación de lo que se le dijo a Moisés, que fue simplemente yo soy el que soy. ¿Nos estamos entendiendo? Estamos comprendiendo el nivel de ignorancia y de estupidez al leer la Biblia. Bueno, te doy otro dato. Por ejemplo, en esa traducción que se terminó del Antiguo Testamento aproximadamente 200 años antes de Yeshua, de Jesús el Cristo, la Septuaginta, no encontraron una traducción para Seol, que simplemente es la morada de los muertos. No encontraron una traducción. Entonces, en griego pusieron el equivalente más cercano, lo que ellos entendían. Pusieron Hades. ¿Pero qué es el Hades? En la mitología griega también es la morada de los muertos, pero no es la tumba, es el inframundo. Es donde tú puedes encontrar, por ejemplo, a Canserbero. Canserbero no es rapero que usó el nombre muy inteligentemente, sabiendo a qué significaba, sino Cam es perro. Cerbero era el nombre de ese Cam. Canserbero es el nombre del perro en el Hades, el perro guardián. Modernamente se entiende Canserbero el perro del infierno, pero no se refiere al infierno. Era el inframundo de la mitología griega, donde iban a parar las almas. Por eso en esa mitología ustedes pueden ver, como se ve en la película Piratas del Caribe, que cruzan un río, hay que pedirle permiso a alguien para pasar, hay que pagarle. Entonces era costumbre que a los muertos griegos ponerle una moneda, una en cada ojo. Era para pagar su pasaje al más allá, para ir al Hades. Entonces es muy cuesta arriba para mí pensar que los judíos en verdad creían que la morada final de los muertos era el Hades, una mitología griega. Ellos hablaban del Seol, de la tumba. Pero los problemas de traducción dan eso. Y la ignorancia de las personas llevan a las personas a pensar que un judío normal, común y corriente, que creía en su religión, el judaísmo, en verdad pensaba que el más allá era similar al inframundo griego. Nada que ver. Los judíos no consideraban el más allá de esa manera. Pero tú y yo podemos malinterpretar la Biblia hoy en día, o lo que querían dejar dicho los hebreos, al no entender algunas cosas. Y por eso Selvio Guzmán Rodríguez, este cabezón guillado de loco, te habla de esta manera. A ver si, no sé, aclara un poco más tus pensamientos. Fíjense, el cuarto punto al final, porque quiero resumir, me estoy alargando mucho, que toqué, que es el que el catolicismo modificó también. Realmente el catolicismo lo que hizo fue agarrar los libros de la Septuaginta, de la Biblia griega, el Antiguo Testamento, y utilizarlos todos, canonizarlos todos e incluirlos en la Biblia. Pero le agregó 6 libros más. Por eso una Biblia normal tiene 66 libros y una Biblia católica 72. Los católicos al Antiguo Testamento le agregaron 6 libros, ¿verdad? Yo he leído de esos libros, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos. Son libros históricos, también, para mí también son libros que cuentan historia, una verdad que pasó en Israel. Ahora los católicos los usan para justificar algunas enseñanzas. Pero son libros con los cuales yo no tengo ningún problema y es bueno que estén ahí. Los Macabeos cuentan parte de una historia perdida de Israel que no está en una Biblia tradicional. Cuando regresan de la cautividad a Babilonia,
Hay aproximadamente 300 y algo de años que la misma Biblia normal testifica de silencio, de que los profetas no hablaban, pues los macabeos narran esa historia. Está un libro de sabiduría, que tiene buenos consejos, enseñanzas filosóficas que parecen correctas. Está un libro de, me parece que Tobías, hay un libro ahí que habla del arcángel Rafael, el único libro que lo menciona. Ahí aparece Rafael con el protagonista del libro haciendo brujería. Narran una historia que se parece mucho a la que le preguntan a Jesús, de la mujer que tuvo 7 maridos, que cuando él venga, que en la resurrección, de cuál será, se relaciona con eso, porque era una mujer que tenía muchos maridos, pero todos morían la noche de consumar el matrimonio. Y es acá que el ángel Rafael le dice a su discípulo cómo evitar eso, porque él se casó con la muchacha, y lo hacen mediante brujería. O sea, es un libro que yo cuestiono. Hay un libro de una joven judía llamada Judí. En ese libro la invasión de Babilonia contra Judá y su respectiva deportación, eso fracasa. Babilonia va a invadir Judá, pero esta joven Judí, una joven judía, supuestamente evita que el imperio babilónico tenga éxito, y eso es una novela, es un cuento de camino. Entonces yo descartaría todos los libros que agregó la Iglesia Católica al Antiguo Testamento, pero les dejaría Macabeos, primera y segunda, y le dejaría el de sabiduría, porque es algo así como proverbios, son dichos sabios, son consejos, y no le veo nada grave, nada por lo cual yo oponerme. Pero la gran verdad es que el catolicismo, ya a la hora de constituir el Nuevo Testamento, modificó muchas cosas. Puso cartas que no iban. Le agregó cosas a cartas que no debió agregarle, que no estaban en las originales. A evangelios que no estaban en los originales. Mandó a quemar muchos libros, mandó a matar, a quitarle los signos vitales, el aliento de vida, a personas que profesaban una fe y que querían proteger los libros que sustentaban esa fe. Hizo muchas cosas indebidas. Y eso no lo digo yo, lo dicen los eruditos, lo dicen historiadores, lo dicen personas que no pertenecen a ninguna religión, pero son creyentes, lo dicen ateos, lo dicen académicos, catedráticos, personas que saben más que yo, que son más conocedores que yo de esas historias. Y yo, como buen estudiante, prefiero creer esas historias, y porque hay cosas en la Biblia que leemos tú y yo que, como he dicho en otros videos, se puede comprobar que sí son añadiduras, que no corresponden en específico en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué ha pasado con la Biblia? Todo lo que se ha dicho, y al día de hoy, las revisiones para corregir supuestos errores, pero también para manipularla, porque Sociedades Bíblicas Unidas, gobernada por la Iglesia Católica Apostólica y Romana, llegó un tiempo en el que acordó que el traductor tenía que interpretar el texto y transcribirte a ti su interpretación. O sea, no es el texto literal, no es traducirnos el texto tal cual, sino lo que el traductor interpretara. O sea, una Biblia con errores,
con manipulaciones y que un traductor recibe una versión y él tiene que traducirla y al mismo tiempo Sociedades Bíblicas Unidas le autoriza a plasmar ahí no íntegramente el texto, sino lo que él interpreta, lo que él entiende que es mejor para que tú y yo leamos. Claro, eso va de la mano con la fe, la ideología religiosa del traductor. Entonces tenemos Biblias como la Reina Valera que tantos usamos, que dependen de la interpretación del traductor, que dependen de, antes de esa interpretación, errores y manipulaciones, que dependen antes de esos errores y manipulaciones del punto de vista del autor, de la creencia del autor, no siempre de la inspiración del Espíritu Santo. Quizá de novelas, fábulas, mitos, tabúes de otras culturas, cuentos, leyendas que decidió adoptar el judaísmo, de prácticas, de doctrinas, enseñanzas que adoptó el judaísmo a conveniencia política, social, religiosa, como tú la quieras ver. Es decir, estudia la Biblia, estúdiala con ojo crítico, porque de que está manipulada, está manipulada. Claro que hay palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Es la interpretación, es la intención, es el objetivo de cualquier ser humano que le haya puesto la mano. Y han sido miles que han hecho eso. Demasiadas personas. Entonces, ¿cómo debemos concluir? ¿Es confiable la Biblia? ¿O hay que cogerlo todo con pinzas y ojo crítico? Yo mantengo mi criterio de creer fielmente en nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo el Evangelio de salvación, las buenas noticias de salvación. Creo que también ha habido un usurpador, manipulador, Dios de confusión, que se ha hecho pasar por el Dios verdadero, pero no lo es. Creo que en la Biblia hay palabra de Dios, pero esta no es totalmente la palabra de Dios. Creo que hombres y mujeres escribieron con fe, convencidos honestamente, según su creencia, su convicción, su entendimiento. Yo creo que el Padre Eterno, nuestro Creador, ha enviado sus mensajeros en distintas culturas, en distintos tiempos, a predicar un mensaje que es de amor, que es en toda verdad, justicia y piedad, como obra nuestro verdadero Dios. Creo que nuestro Padre Celestial no es Dios, Señor de un solo pueblo, sino de toda creación, que es el todo en todo. En definitiva, la Biblia tiene sus errores, tiene sus manipulaciones. Hay palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Hay cosas inspiradas, pero ella en su conjunto no es inspirada. Tiene el mensaje central, el mensaje verdadero, sí, pero tiene muchas mentiras, muchas falacias. Porque el ser humano lo daña todo, y más cuando es gobernado por el padre de mentiras. Aquel que dice Apocalipsis 12 que engaña al mundo entero. Mira, yo espero que tomes esto de la mejor manera. También puedo aprender de ti. Por favor, deja tus comentarios. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale me gusta. Y como siempre termino los videos, aunque están en formato audio, para ti y tus familiares, lluvia de bendiciones. Tu Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te ha gustado este contenido, aporta un comentario, dale me gusta y suscríbete a este tu canal Revelaciones.